Muy bien. Muy bien, vamos a repasar un poquito cómo podemos graficar. Primero las de primer grado y luego las de segundo grado, ¿de acuerdo? Bien. Primero, tendríamos que nosotros dejar, pues, la ecuación de primer grado expresada de la siguiente manera. Normalmente tenemos dos variables, pero puede ser de que nos estén dando directamente solo una. A veces la variable y solamente es como una variable auxiliar, nada más para dejar expresada en algo. Tenemos que dejar expresado de esta manera, ¿no? Ustedes recuerdan. Entonces, el momento en que me dan de algo diferente, digamos que me dan de esta forma, por dar un ejemplo nada más, lo que primero que tendría que hacer yo es despejar, pues, y. Sigue siendo una ecuación, tengo el igual ahí, tengo dos miembros, a la izquierda uno, a la derecha el otro, pero para poder graficar tengo que aislar una de las variables. Normalmente vamos a dejar en términos de x la parte de la derecha, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que despejar la otra variable para que me quede algo en términos de x, ¿no es cierto? Expresado como x. Entonces voy a pasar el 6x al otro lado, ¿no es cierto? Vamos a despejar. Recuerden, el menos 3 está multiplicando, pasa dividiendo con todo y signo, ¿no es cierto? Sigue siendo menos. Entonces me va a quedar así. Correcto. Y recuerden que cuando tengo algo así, yo puedo pues separar. Es decir, cada uno de sus términos está dividido para menos 3, ¿no? Sería algo así. Ok. Y podemos pues ahí tratar de simplificar. Entonces, en el primer caso me va a quedar 9 para menos 3 sería justamente menos 3, ¿cierto? Acá se va a hacer más. Recuerden que la misma ley de signos de multiplicación se utiliza para la división, ¿no es cierto? Menos por menos sería más. Signos iguales más, signos diferentes menos. No hay como olvidarse eso. 6 para 3 tendríamos 2x, ¿no? Sí. Y bueno, reordenando eso puede quedarme así, 2x menos 3. Entonces, sigue siendo mi ecuación lineal, mi ecuación de primer grado. Todo esto quiere decir lo mismo, ¿no es cierto? Si yo les digo lineal, recuerden que estas gráficas producen rectas, ¿no es cierto? Me refiero a una ecuación de primer grado. De final de cuentas estoy hablando de una recta, ¿no es cierto? Recuerden, ecuación de primer grado, ¿por qué? Porque la x, el máximo exponente al que está elevado a la x es un 1. Recuerden que no se escribe el 1, pero es como si aquí encima estuviera pues dibujado un 1, ¿no es cierto? Estuviera escrito un 1. Por eso es de primer grado, ¿no es cierto? No tengo nada que diga x al cuadrado. Llego hasta x nada más, ¿ok? Y esto me va a dar de resultado una recta. Y ustedes saben cómo podemos graficar esto de aquí. Les voy a recordar rápidamente, ¿ok? Entonces vamos, por ejemplo, en el primer caso. Necesitamos siempre, pues, tener un eje cartesiano, ¿no? Un eje de coordenadas. Plano cartesiano, perdón. Un eje de coordenadas. Tengo dos ejes acá. Este va a ser X. Este va a ser Y. Esa es la costumbre, colocar X como horizontal y Y como vertical, ¿cierto? Entonces, la ventaja de tener aislada, pues, la variable Y, tal como tengo ahí, y dejada la expresión en términos de X, que tengo solamente X a la derecha, ¿no es cierto? Es de que si yo le doy cualquier valor en X, pues yo puedo obtener valor en Y porque tengo una fórmula para poder obtener las Y's, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Y podemos haber utilizado una tabla de valores para poder adquirir puntos. Recuerden que para graficar rectas necesito por lo menos 2 puntos, ¿no es cierto? Bueno, examinemos por favor la primera ecuación. Y es igual a 5x más 8.
las partes que tengo aquí, ¿no es cierto? Esto viene a ser un término independiente, no tiene variable alguna, ¿no es cierto? No tiene variable, no está acompañada de x. Este 5 que tengo acá, que es el coeficiente de la x, el número que acompaña a la x, se le conoce con el nombre de la pendiente. La pendiente, ¿qué es una pendiente? Es una inclinación, ¿de acuerdo? Y se mide con ángulos, ¿de acuerdo? Para saber qué tan inclinado está. Entonces tengo una pendiente de 45 grados, una pendiente de 80 grados, etcétera. O directamente pues se le coloca simplemente, tengo una pendiente que vale 3, que vale 4, ok. Ya cuando no quiero sacar con grados, pues simplemente utilizando el coeficiente que tengo ahí, en este caso la pendiente es 5. Tengo una pendiente de 5, punto final, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y esa pendiente, bueno, ya eso lo veremos después, pues esa pendiente realmente es la tangente de ese ángulo que yo estaba hablando, ¿no? Tengo, digo, vulgarmente tengo una pendiente de 45 grados, realmente la pendiente es la tangente de ese ángulo de 45. Eso lo veremos cuando veamos pues un poco ya de posiblemente de trigonometría. Bueno, entonces esa parte de ahí se llama pendiente y el término independiente que tengo ahí, el 8, pues es el corte o la intersección con el eje Y. Con el eje Y me refiero al eje vertical. También se le dice el eje de las ordenadas. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo ahí? Que en 8 va a pasar la recta. ¿Ok? Va a cruzar el eje Y en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo acá. Voy a hacerla un poco más larga para que... Y 8. Entonces, mi recta va a pasar por aquí. Le va a cruzar al eje Y en 8. ¿Sí? Y bueno, esto era fácil de ver. ¿Por qué razón? Si hubiera hecho yo una tabla de valores... Recuerden, tengo yo x y y en la tabla de valores. Le doy bastantes valores de x y obtengo pues los valores de y que yo necesito, ¿no es cierto? Con cualquier valor que yo quiera. Entonces, si yo quiero saber dónde corta con el eje y, pues obviamente es porque me interesa saber qué es lo que pasa cuando x vale 0, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan a lo largo de toda esta recta de acá, a lo largo de todo el eje y, x siempre vale 0. ¿Sí o no? X siempre vale 0 cuando me encuentro sobre esa recta de ahí. ¿Sí? Porque recuerden ustedes, pues si X es positivo, pues me empiezo a mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si X es negativo, me empiezo a mover acá hacia la izquierda. ¿Ya? Y cuando X es igual a 0, pues me quedo pegado al eje Y. Eso es lo que va a pasar. Bueno, ¿y cómo obtenía yo, pues, los valores en Y? Ya tengo justamente la fórmula ahí, ¿no? Entonces, cuando X vale 0, reemplazo en la ecuación que tengo ahí, pues obviamente sería 5 por 0 más 8. Y esto me va a dar justamente 8. Entonces tengo aquí yo un punto. Este punto es el punto 0, 8. ¿Correcto? Que es justamente el punto que tengo yo acá arriba. Este punto de acá es el punto 0, 8. 0 en X, 8 en Y. Entonces, sin tener que hacer la tabla de valores, pues yo ya directamente veo que el número que se encuentra solito ahí, el término independiente, el 8, ¿no es cierto? Es el que me indica dónde va a cortar en el eje Y. Sin haber hecho ya la tabla de valores, directamente puedo saber eso. ¿De acuerdo? Directamente. De una sola. Entonces eso es bastante práctico, es bastante bueno. Puedo hallar ya uno de los dos puntos. Recuerden que necesito por lo menos 2 puntos para graficar la recta, ¿no es cierto? Viendo directamente pues el término independiente, ¿no es cierto? Tengo que considerar como siempre el signo,
Si hubiera sido menos 8, hubiera sido para abajo, ¿no es cierto? Como es más 8, es para arriba. Recuerden que el origen siempre se encuentra aquí, ¿no? Entonces el origen, desde donde empiezo yo a contar. De ahí conté 8 posiciones, pues, hacia arriba, ¿no es cierto? Correctísimo. Bueno, listo. Entonces ahí tengo uno de los dos puntos. Y ahora me faltaría, pues, cualquier otro punto más. ¿Sí? Y para hacer cualquier otro punto más, pues, recuerden, puedo utilizar igualmente la tabla de valores. Y puedo escoger cualquier valor de x que a mí me guste. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si x vale 8? ¿O qué hubiera pasado si x vale 5, si vale 2? El número que ustedes quieran. Generalmente utilizamos números pequeños para que sea fácil de calcular. No porque siempre tengamos que hacer con 0 y 1. Yo puedo escoger el valor que yo quiera, ¿no es cierto? Digamos que quiero 2, por ejemplo. Tengo que reemplazar pues el 2 en la ecuación. Lo cual me produce otro punto que sería el punto 2,18. ¿Ok? Lo cual está todo bien. Bueno, acá pues el hecho de haber utilizado con 2 y haber obtenido ese 18 de ahí quiere decir que me va a salir pues un punto que se encuentra ya fuera de mi espacio para graficar, ¿no es cierto? Ese venía a ser el problema aquí. Entonces, tal vez me convendría utilizar otro punto, pero bueno, si ustedes tienen espacio en su cuaderno, ¿no es cierto? Pueden avanzar. Yo no puedo avanzar 18 puestos hacia arriba porque no tengo espacio. Es esa también otra de las razones por las cuales yo voy a querer utilizar un punto que, sí, un valor en x bajo, para que me dé un punto que esté dentro de mi espacio. Es simplemente eso, es la única razón. Pero de ahí puedo utilizar cualquier valor. Entonces, démosle con 1 a ver qué es lo que pasa. Con 1 nuevamente reemplazo en ecuación. Otro lo que da lo mismo, obtengo el punto 1,13. Recuerden cómo obtengo el punto, siempre es este valor en x y el valor en y. X y y. De ahí obtengo el punto, ¿no es cierto? Profe, ahí no es 14. ¿Por qué? Ah, no, sí está bien, perdón. Entonces, ahora tengo el punto 1,13. Vamos a ver si tengo más o menos de espacio para graficar eso de ahí. Sería 1,13, ¿verdad? Al decir 1,13 quiere decir que en x vale 1, o sea, me voy hacia la derecha. Recuerden ustedes, cuando son valores positivos en x me voy hacia la derecha, cuando son valores negativos de x pues me voy a la izquierda. Siempre empiezo desde el 0, desde el origen, ¿no es cierto? Desde el origen que tengo yo aquí, camino 1 hacia la derecha. Eso es 1 en x. Y ahora me dice que es 18 en Y, perdón, 13 en Y, 1,13. Entonces, desde donde me quedé, que sería aquí, empiezo a contar desde para arriba, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 13. Acá me quedé en 8, 9, 10, 11, 12. Y bueno, el 13 estaría por acá, se me va saliendo igual un poquito del espacio, pero bueno, ni modo. Entonces ahí tengo el otro punto que sería pues el punto 1,13, ¿no es cierto? Y tendría que unir pues los dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, voy a utilizar qué puntos. Voy a utilizar este y este. Puedo utilizar dos puntos cualquiera. Ya hayamos quedado en eso, ¿cierto? Dos puntos cualquiera que yo quisiera. No voy a utilizar otro punto simplemente porque está muy lejos de mi espacio nada más. Pero bueno, tendría que hacer pues una recta que cruce esto. No tengo posibilidad de unir con el punto que se encuentra en la otra hoja, pero se sobreentiende, ¿no es cierto? Entonces va a ser una recta que más o menos se va a ver de esta manera, ¿no es cierto? Donde yo estoy uniendo dos puntos, ese de ahí con este de acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo que unir dos puntos cualquiera. Vamos a ver qué es lo que pasaría con la otra ecuación lineal que tengo yo ahí, ¿sí? Esta va a dar números más bajos por lo que puedo ver. Ok.
Entonces, nuevamente vamos a reconocer partes acá en ecuación lineal. Esta iba a ser la pendiente, ¿correcto? Y el término independiente, ¿no es cierto? El número que se encuentra sin la variable x va a ser pues el corte con el eje y. ¿De acuerdo? Que ya de por sí pues es nuestro primer punto, ¿no es cierto? No hace falta ni siquiera que hagamos pues un cálculo tedioso ahí, directamente me da cuál es el punto. Entonces, bueno, grafiquemos nuestro eje de, bueno, nuestro plano cartesiano, ¿no es cierto? Nuestros ejes de coordenadas. Y siempre empezamos desde el origen a contar, ¿no es cierto? Bueno, entonces me dice que el corte con el eje Y está en -3. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto? Voy 3 lugares hacia abajo, ¿no es cierto? Desde el origen cuento 3 para abajo, eso quiere decir -3. Tengo ya mi primer punto, directo mi primer punto, ¿no es cierto? Sin duda alguna. Ahora vamos con otro punto más. Entonces, puedo reemplazar con cualquier valor de x, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho eso de ahí. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Reemplacemos en la fórmula. 2 por 1 menos 3, esto me da -1. Quiere decir que tengo un punto, que es el punto 1. Recuerden de dónde sale, coma, -1. Esto es x, esto es y. ¿De acuerdo? Eso podría haber puesto yo en una tabla de valores, pero bueno, he decidido hacerlo así de forma directa. Entonces tengo otro punto más, el punto 1 menos 1. Vamos a ver dónde se encuentra el punto 1 menos 1. Empiezo, como siempre, desde el origen. Y desde aquí, pues, empiezo a caminar, como digo, ¿no es cierto? Entonces vamos, 1 positivo, ¿sí? 1 en x, 1 positivo en x, me camino un espacio, un cuadrito hacia la derecha, ¿no es cierto? Desde aquí, 1 hacia la derecha, estoy ahí. Y luego me dice -1 en y. Entonces, desde donde me quedé, tengo que caminar uno hacia abajo, ¿no es cierto? Cuando y es positivo, camino hacia arriba. Cuando y es negativo, camino hacia abajo. Entonces, sería aquí. Listo, ya tengo entonces mis dos puntos, ¿no es cierto? Voy a unir las dos x que están ahí. Y más o menos algo así se va a ver mi gráfica, ¿ok? Obteniendo los dos puntos. Entonces voy a colocar acá el nombre de los puntos para que no se olvide nada más. Este que era el corte con el eje Y es el punto, voy a ponerle P1 por ejemplo, es 0 en X menos 3 en Y. Y el otro punto que tengo acá, llamémosle P2, es el punto 1 menos 1. ¿De acuerdo? He unido los dos puntos y ya está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero saber cuál es el corte con el eje X? Ok. Para saber el corte con el eje X necesito resolver la ecuación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir resolver la ecuación? Que necesitaría yo saber cuánto vale X, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que me está pidiendo ahí, cuánto vale X. Bueno, tengo dos incógnitas ahí, ¿no es cierto? No voy a formar un sistema de ecuaciones para lo más de eso de ahí, pero me puedo dar cuenta de algo evidente. El corte con el eje X sería pues justamente este punto, ¿no es cierto? Donde le está atravesando al eje X, al eje horizontal, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale Y en ese punto? ¿Cuánto vale Y en ese punto? 1.5. ¿Cuánto vale Y? No cuánto vale Cero. X. Eso es al ojo. ¿Cuánto vale Y?
Cero. 0, ¿no es cierto? Fíjense, claro, siempre cuando cortamos el eje X, ¿de acuerdo? Y vale 0. Cuando cortábamos el eje Y, hacíamos que X valga 0. ¿Por qué? Porque fíjense, ese punto está pegado en la recta horizontal, ¿no es cierto? Todos los puntos que estén sobre esta recta, todos ellos están pegaditos a X, tienen una coordenada de Y igual a 0, ¿no es cierto? No voy ni para arriba ni para abajo. Fíjense que está justo sobre la línea, ¿no es cierto? Cuando tengo coordenadas negativas en Y, me voy abajo de la línea. Cuando tengo coordenadas positivas en Y, voy para arriba. Cuando estoy sobre la línea, Y siempre vale 0. En todos los puntos de esa recta, Y siempre vale 0. Entonces, decir el corte en eje X, estoy queriendo decir, bueno, ¿cuánto vale? Sí, ¿cuánto vale la ecuación, digamos, ¿de acuerdo? O cuánto vale X cuando Y es igual a 0. ¿Sí? Porque eso es lo único que yo sé. Yo sé que cuando busco el corte con el eje X, sé que Y vale 0. Entonces, cuánto vale X? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale X cuando Y es igual a 0? Observemos nuevamente, pues, cómo tengo yo la ecuación. La ecuación tengo una fórmula para encontrar las Y's. No tengo una fórmula para encontrar las X. No me van a poner esto, ¿no es cierto? Ahí estoy encontrando cuánto vale Y cuando X vale 0. Eso no quiero, eso yo ya tengo, es el corte con el eje Y. Me están preguntando cuánto vale X cuando Y vale 0. Es decir, esto. De despejar la X. Sí, tal cual. Tendríamos que despejar la X. Y luego de que despejamos X, pues hacemos que Y valga 0. O lo que está puesto ahí directamente, acabo de colocarlo ahí ya en la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, entonces me parece muy bien también lo que me están diciendo. Necesito una fórmula, ¿no es cierto?, para encontrar las X y debo tener una expresión en términos de Y. O sea, podría, primero despejemos la X. A ver, entonces, de la ecuación que tengo ahí voy a despejar la X. Correcto, he pasado la ya. Bueno, vamos haciendo por pasos más bien, ¿de acuerdo? Démosle la vuelta a la ecuación si les parece. Sí, podemos dar la vuelta a la ecuación, eso no va a afectar en nada. O haciéndole con muchos más pasos más, podría haber dicho, pasémosle la y al otro lado. Todo esto de acá es válido. Lo que les sea más fácil para poder despejar X es simplemente despejar, ¿no es cierto? Y luego tendría que pasar al otro lado todo lo que no tiene X, cambiando el signo. Sí, como más les parezca, ¿no es cierto? Como les sea más rápido despejar X. Esto simplemente ya despejar X. Ya no voy a pasar tiempo en eso. Estoy despejando X nada más. Sí. Y bueno, ahí despejo X y me va a quedar... ¿Ok? 3 más Y o Y más 3, todo para 2. Eso es lo que vale X. Entonces es una fórmula para poder encontrar la X cuando sé el valor de Y. ¿De acuerdo? Se ha hecho lo mismo que tenía antes, sino que antes tenía despejado Y. Tenía todo en términos de X a la derecha. Y ahora pues lo tengo así, ¿no es cierto? No importa, ustedes saben si le doy la vuelta a la ecuación, decir X es igual a 3Y sobre 2 o decir 3Y sobre 2 es igual a X, pues es exactamente lo mismo, eso no va a cambiar en nada la ecuación, como ustedes quieran, simplemente despejado X. Y ahora pues reemplacemos cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Entonces resulta que es 3 medios. Entonces, la persona que me estaba diciendo que al ojo vale 1.5, pues tenía razón, ¿no es cierto? Sí, entonces vale 1.5. Pero eso es lo que vale X. Y vale 0, ¿cierto? Cuando Y vale 0, que es el corte con el eje X, pues X vale 1.5. Entonces este punto de acá, este nuevo punto que acabo de encontrar,
Borremos nomás estos. Este nuevo punto tiene de coordenadas 1.5 o 3 medios, como quieran anotarlo, ¿no es cierto? En X y en Y tendría 0. ¿Ok? Bueno, entonces, en resumen, cuando quiero hallar el corte con el eje Y, hago que X valga 0. Y cuando quiero encontrar el corte con el eje X, hago que Y valga 0. Y encuentro cuánto vale X. ¿De acuerdo? Eso es solamente para tener más información. Eso es todo. Recuerden que solo con 2 puntos yo ya puedo graficar. No necesito 3 puntos. Era simplemente por la curiosidad de saber cuánto vale, bueno, cuáles son las coordenadas, cuál es el de este nuevo punto, ¿no es cierto? O cuál es el corte con el eje X. Simplemente era curiosidad ahí. Vamos a ver. Y bueno, la pendiente, todos saben, la pendiente sería 2. ¿No es cierto? Que es siempre el coeficiente que acompaña a X. Esa también es ciertamente cierta información que siempre es valiosa. La pendiente de esta recta es 2. Y bueno, ¿qué quiere decir la pendiente, por cierto? Mientras más grande sea la pendiente, quiere decir que la recta está, pues, está más vertical. ¿De acuerdo? Y lo contrario si es número pequeño. Si eso ya lo van a ver. Podemos hacer acá pruebas con el GeoGebra de todas formas. Vamos a ver 2x menos 3. Muy bien, entonces tengo yo esta de aquí. ¿Sí? Entonces acá tengo el corte con el eje Y. Es de 0 menos 3, ya sabíamos. Y acá tengo el corte con el eje X. Sí, la escala se ve un poquito extraña. Ahí está, pero es 1.5, ¿no es cierto? 1.50. Entonces eso ya lo sabíamos nosotros. ¿Sí? Eso nosotros ya sabíamos. Entonces acá tengo yo, ¿no es cierto? Intersección con el eje Y. Y acá tengo lo que denominamos raíz, pues es la solución a la ecuación, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale X? En pocas palabras, el corte con el eje X. Ya les he dicho que es lo mismo, ¿no? Es la solución de la ecuación, o el valor de X en la ecuación, pues vendría a ser los cortes, ¿no? El corte con el eje X, para ser exacto. ¿Ok? Y bueno, les estaba hablando yo de la pendiente. La pendiente aquí es el 2. Les decía que mientras más grande es la pendiente, pues simplemente me dice que la recta va a estar más vertical. Entonces pueden ir probando, por ejemplo, con 4. Ustedes ven, ya se puso más vertical, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Puedo seguir aumentando esto, pongámosle 8, por ejemplo. Fíjense, se va haciendo más vertical. Y si voy cogiendo un número más pequeño, pongámosle 1. Ya se va, en cambio, acostando, ¿no es cierto? La recta de esta de acá. Ustedes pueden ver. Pongámoslo 0.2, por ejemplo. Está mucho más acostada. Eso es lo que me quiere decir la pendiente, ¿de acuerdo? Y esto también vamos a seguir viendo después. Voy a ir explicando más cosas acerca de cómo es que se va a comportar, pues, esta recta. Cuando la pendiente es negativa, por cierto, porque puedo tener acá, por ejemplo, un -2, lo que va a pasar es que va a cambiar, pues, la dirección en la cual está acostada la recta. ¿De acuerdo? Ya no va a estar así, sino se da la vuelta. Y voy a tener algo así, que va bajando. Justamente por eso es negativa, va bajando. Bueno, eso es solamente como una curiosidad de qué es lo que resulta de la gráfica de aquí. Vamos a ver la otra gráfica que yo tenía, la otra ecuación. Entonces yo tengo otra ecuación que es esta, 5x más 8. Y que hayamos nosotros obtenido pues una gráfica más o menos así. Es una recta pues que está bastante vertical, justamente por el 5. Recuerden que mientras más grande sea la pendiente, pues es más vertical la recta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver 5x más 8. Y tengo justamente lo que había dicho yo. Entonces vamos a ver el corte con el eje Y, sería en 8. Ya sabíamos, el 8 de aquí que está solito me da el corte con el eje Y siempre, sin necesidad de estar haciendo pues reemplazos ni nada de eso. Y vamos a ver la raíz, el corte con el eje X es menos 1.60. Esto no lo habíamos calculado, pero como lo calcularíamos, pues igual como hicimos con la otra, ¿no es cierto? Yo tengo ahí una fórmula para encontrar Y.
no es una fórmula para encontrar x. Entonces primero despejemos la x, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, podríamos dar la vuelta a la ecuación. Ok, esta da la vuelta a la ecuación, ¿no es cierto? No hay nada de malo, eso yo sí lo puedo hacer. Y ahora sí, pues dejemos x solo a la izquierda y todo lo demás a la derecha. Y finalmente nos deshacemos del 5. El 5 multiplica a x, eso pasa a otro lado dividiendo a todo lo que esté a la derecha, ¿no es cierto? Ok, y ustedes saben que cuando tengo algo así puedo yo separar, ¿no es cierto? Tengo un divisor, tengo un denominador en común, puedo separar y puedo dejarle x es igual a y sobre 5 menos 8 sobre 5. Eso también lo podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, si aquí yo tengo que reemplazar, ¿no es cierto? Quiero obtener el corte con el eje X. Recuerden que estoy diciendo cuánto vale X cuando Y vale 0, ¿no es cierto? Porque ustedes fíjense acá, estaría hablando de este punto. Ese punto de ahí es el corte con el eje X. Justo en ese punto de ahí que está pegado el eje X, pues Y vale 0, ¿no es cierto? Entonces en la fórmula que tengo acá, reemplacemos con Y vale 0. Esta es la fórmula. Pongámosle ahora ya 0, ya no pongámosle Y. Y bueno, 0 sobre 5 se va a hacer 0 menos 8 quintos. Entonces, menos 8 quintos ha sido el valor que estoy buscando. Ese valor en X. Entonces, ¿cuáles han sido las coordenadas de este punto del corte en X? ¿Cuáles serían las coordenadas? Menos ¿Cuáles? 8 puntos ¿Qué y más? sería Menos menos cero. 1.16. 8 quinto 0. Menos 8 quintos 0, claro que sí. Menos 8 quintos en X. Eso es lo que vale en X. ¿Y cuánto vale en Y? Ya dijimos 0. Por eso justamente reemplazamos el 0, ¿no es cierto? Solo nos falta saber cuánto vale X. Sabemos que cuando cortamos el eje X, Y vale 0. Eso ya no hace falta encontrarlo, sino lo que hace falta encontrar es la otra parte. Entonces, para eso mismo que hicimos esto, ¿no es cierto? Bueno, es como encontramos el corte con el eje X. Primero tenemos que hacer que la ecuación esté en términos de Y, o sea, esté despejada la X, ¿sí? De manera que me queda a la derecha solo Y, y luego reemplazo Y con 0, ¿no es cierto? Y veo cuánto vale X, y así encuentro yo. Entonces, si tuviera que agregar esto a la tabla de valores, solamente no se equivoquen, es cuando Y vale 0. Voy a borrar este punto de acá que no lo habíamos utilizado. Cuando Y vale 0, X vale menos 8 quintos. Menos 8 quintos era así. Por favor, no lo pondrán al revés en la tabla. No pondrán 0 menos 8 quintos. Fíjense que es cuando Y vale 0. Este es el corte con el eje Y, que es cuando X vale 0. Y este es el corte con el eje X, que es en cambio cuando Y vale 0, ¿cierto? Bien, el uno X vale 0, el otro Y vale 0. Entonces, esa sería la forma de poder obtener los cortes, y de esta manera también de una vez pues puedo graficar a la recta. Vamos a ver solo un ejemplo más antes de pedir que también lo hagan pues ustedes, ¿de acuerdo? Voy a colocar acá directamente en el GeoGebra para que tengamos pues una idea de cómo es que tiene que salir. Ok, yo puedo tener, por ejemplo, puedo hacerlo más interesante, puedo tener una ecuación que se ve un poco diferente, de manera que podamos trabajar un poco más en la despeje. Entonces no voy a colocar primero ahí porque ya tenemos la solución. Vamos primero por acá. Digamos que tengo yo pues algo como esto.
Ok, entonces me da una curiosidad de saber qué es lo que pasa con eso de ahí. Entonces primero voy a colocar todo pues en términos de X. Bueno, voy a despejar Y primero, ¿de acuerdo? Despejemos Y. Siempre tengo que comenzar desde ahí, si no, no puedo graficar todavía, se complica graficar. Primero tengo que despejar una de las dos variables. Entonces vamos a poner Y igual todo esto sobre 8, ¿de acuerdo? O lo que da lo mismo, que hemos dicho anteriormente, pues puedo separar y decir menos 9 sobre 8 menos 5x sobre 8, ¿correcto? Bueno, si yo preguntara cuál es el valor de la pendiente, ¿qué me dirían ustedes? Menos 5 octavos. Muy bien. Pendiente siempre es el coeficiente de la x, ¿no es cierto? X está acompañado del menos 5 octavos, entonces esa viene a ser la pendiente. ¿Cuál sería el corte con el eje Y? Menos 9 octavos. Octavos. Excelente, no se olvidarán del signo. Si alguien me dice 9 octavos, está mal, es menos 9 octavos, tal como me lo dijeron. Muchas gracias. Entonces, eso ya me ayuda bastante, ¿no es cierto? Voy a realizar simplemente un bosquejo, nada más, ¿ok? Hagamos de cuenta que 9 menos 9 octavos está acá, en cualquier escala que ustedes quieran. Como es negativo, ¿no es cierto? Se encuentra abajo del eje X, ¿no es cierto? No va a ser un punto que se encuentre acá arriba, sino tiene que ser un punto que se encuentre acá abajo, ¿ok? Recuerden, quiere decir que me moví 9 octavos hacia abajo, ¿ya? Y ahí estaría mi punto. Y este punto de acá, pues sería el punto 0 en X menos 9 octavos en Y. ¿Sí? Solo fíjense, cuando estoy pegado al eje Y, pues es justamente porque tengo 0 en la de X, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, ahora voy a obtener también pues el corte con el eje X, ¿de acuerdo? Quiero el corte con el eje X, entonces voy a despejar ahora X, tal como habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces despejemos X. Tengo 5x más 8y igual a menos 9. Ok, ahí está despejado entonces X. Y ahora tengo que reemplazar con un Y igual a 0. ¿Cierto? Ya quedamos que con el corte con el eje X, Y siempre vale 0. Entonces ahí reemplacemos. Me va a quedar lo siguiente. Y tengo pues mis menos 9 quintos, ¿no es cierto? Bueno, puedo dejarle como menos 9 quintos. Podríamos ponerle también como número decimal si quisiéramos. Pero bueno, dejémosle menos 9 quintos. Eso me va a salir casi menos 2, ¿no es cierto? Recuerden que este es el corte con el eje X. Quiere decir que el punto que tengo acá en X tiene menos 9 quintos y en Y tiene 0. Muy importante, ¿no es cierto? Fíjense, el corte con el eje Y, siempre X es el que vale 0 y estamos tratando de ver cuánto vale Y. Y el corte con el eje X es Y el que se hace 0 y estamos tratando de averiguar cuánto vale X. Este viene a ser el corte con el eje X. Muy bien.
Entonces, grafiquemos ese otro punto, menos 9 quintos 0. Esto es casi menos 2, ¿no es cierto? Menos 10 quintos sería 2. Casi menos 2, pero es en X. Entonces, si empiezo yo desde el origen, me tengo que mover en X hacia la izquierda porque es negativo, ¿no es cierto? Bueno, estaba en una especie de escala. Esto de aquí no está preciso de ninguna manera. Digamos que más o menos sería por ahí, ¿de acuerdo? Yo esperaría que tenga más o menos esta forma. ¿Sí? Más o menos de esta forma, pues, la recta que estoy yo graficando. Bueno, y fíjense, ¿no es cierto? Yo les había comentado cuando estábamos dibujando en GeoGebra. ¿Sí? Pendientes altas, pues son súper verticales. No existe una pendiente completamente vertical, por cierto. Y bueno, mientras voy haciendo valores más pequeños, pues de la pendiente, se va costando más. Se va costando más. Se va costando más hasta que yo llegue pues a una pendiente de cero. Una pendiente de cero es una recta que es completamente horizontal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Recuerden ustedes, y va aumentando el valor de la pendiente y se va volviendo más vertical, le va haciendo más pequeño, se va haciendo más horizontal. ¿Ok? Y les decía que cuando las pendientes son negativas, que es este caso en que empieza a acostarse hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces sería este caso de aquí, en que empiezan pues en cambio a verse de esta manera, ¿no? Y de igual manera, valores más altos son más verticales y valores más pequeños son más horizontales, se va poniendo así. Esto ya lo iremos viendo de a poco, pero les voy comentando para que sepan el comportamiento de las cosas hasta llegar nuevamente a cero. Entonces, el hecho de que yo tenga una pendiente negativa, ahí tengo la pendiente negativa, quiere decir que se va a ver como estas líneas que se encuentran pues acá, ¿no es cierto? Donde se encuentran, pues ustedes ven que se están acostando pues en este sentido, así lo ven ustedes, se van acostando en este sentido, eso quiere decir que es negativo. Y justamente eso es lo que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Yo tengo ahí que tiene ese sentido, ¿no es cierto? Si no hubiera sido una recta, si hubiera sido positivo, la pendiente hubiera estado así, pero como es negativo, pues está acostada hacia el otro lado. Solamente como un dato curioso de que ustedes sepan para qué sirve la pendiente. Bueno, siempre en las gráficas, recuerden etiquetar los ejes. ¿Sí? Siempre en las gráficas recomiendo etiquetar también los puntos. La coordenada de este punto de acá, pues es 0 en X menos 9 octavos, ¿no? Las coordenadas del otro punto, menos 9 quito 0. ¿Sí? Y algo así se vería entonces esa gráfica de ahí. O sea que en el GeoGebra puedo poner incluso sin despejar. Directamente voy a poner 5x más 8y igual a menos 9. Acá voy a quitarle esto. 5x menos 8y igual a menos 9. Correcto. Por ahí tengo alguna otra recta que estaba graficada antes. Quisiera que desaparezca. Pongamos los puntos. Listo, ya están entonces los dos. A ver, menos. Ah, ya se me cambió de nuevo esto. Ok. Es así, ahora sí ya es, ¿no es cierto? Como les digo acá, ni siquiera hace falta despejar. He puesto ya la ecuación total como yo la tenía. Pero nosotros para poder obtener los puntos sí necesitamos despejar, ¿cierto? Hemos despejado y, hemos despejado x para poder obtener los puntos que se encuentran acá. Entonces ustedes pueden ver los puntos. Sí, está puesto en forma decimal. Este de acá, ay, 5x más 8, sigue esto. Me sigue. Ahí está, ahora sí. Sí, ahí estamos bien. Entonces, a ver, vamos con este punto de acá. Yo tengo
menos 9 quintos, 0. Comprobemos de que realmente 9 quintos ha sido eso, ¿ya? Como 9 quintos, 1.8. Correcto, menos 1.8 tengo ahí. Sí, eso es lo que nosotros teníamos. Y el otro punto, que es el que se encuentra acá, yo tengo en mi papel menos 9 octavos. Le damos 9 para 8 y me da justamente eso de ahí. Acá lo expresa como números decimal, no como una fracción. Nosotros tenemos expresado como fracción en nuestro ejercicio, ¿no? Ustedes pueden ver acá, está expresado como fracción, pero es exactamente lo mismo. Entonces, esa sería la forma de poder graficar. Entonces, está bastante fácil poder graficar pues una recta. Necesito al menos 2 puntos y puedo hacer tal vez directamente que esos 2 puntos sean el corte con el eje X y el corte con el eje Y, siguen siendo 2 puntos, ¿no es cierto? Y de esa manera tengo incluso más información más útil, digamos, ¿no es cierto? Eso es lo que puede pasar. Vamos a ver. Voy a hacer cada vez más rápido. Sí, voy a hacer cada vez más rápido las cosas. Ok, acabo de graficar otra ecuación más. 3x más 2y igual a 8. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podría graficar esto a mano. Ya tengo la idea de cómo es que me tiene que salir en el GeoGebra. Vamos a ver cómo tiene que ser a mano. Entonces ya quedamos. Vamos primero a despejar una de las dos variables. Vamos a despejar y, que es la que me va a ayudar a graficar. Vamos a ver. Perfecto. Tengo una pendiente de menos 3 medios. Entonces, si yo preguntara cómo se va a ver mi recta, ¿se va a ver como esta número 1 o se va a ver como esta número 2? ¿Qué es lo que ustedes me dirían? ¿Cómo se va a ver? Como la número 2. Como la número 2. Exacto, correcto. Recuerden, pendiente negativa, pendiente positiva. Si voy siempre de izquierda hacia derecha para correrme, siempre de izquierda hacia derecha, sí. De izquierda hacia derecha, la flecha, que siempre la dibujo en la parte derecha, ¿sube o baja? Si la flecha está subiendo, que es el caso 1, tendría pendiente positiva. Y si la recta está bajando, de izquierda a derecha está bajando, tengo una pendiente negativa. ¿De acuerdo? Y si esto fuera otra recta más, pues esto tendría una pendiente de 0 por ser una recta horizontal. Esto es simplemente para interpretar rápidamente cómo puedo graficar. Ya puedo esperar que me tiene que salir una recta más o menos como la 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo una pendiente negativa. Bueno, a ver, saquemos ahora sí los cortes. Como tengo despejado Y, pues lo más rápido es sacar primero pues el corte en el eje Y, ¿no es cierto? Quiere decir qué es lo que pasa cuando X vale 0. ¿De acuerdo? Entonces cuando X vale 0, pues tendría algo como lo siguiente. Y igual a 4 menos 3 por 0 para 2. ¿De acuerdo? Y ya sabíamos, porque recuerden que el término independiente, el que está solito, que es el 4, es el que me da siempre el corte con el eje Y. Ya habíamos hablado de eso. Así que esperábamos que salga 4, era obvio. Entonces, este primer punto, que corresponde al corte con el eje Y, tendría 0 en X y tendría 4 en Y. Ese es el que sale muy rápidamente, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora el corte con el eje X. Para el corte con el eje X, pongámoslo acá mismo el punto. Voy a tener que despejar en cambio X, ¿no es cierto? Correcto. Aquí
Ya no vamos a hablar de pendiente por si acaso, pendiente solamente cuando hablamos de que nosotros despejamos Y, ¿de acuerdo? Estamos haciendo esto de acá solamente para saber cuál es el corte en el eje X, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Voy a quitar este título que no haya confusión. Entonces, ahora sí, el corte con el eje X sería cuando Y se hace 0. Lo cual me da 8 tercios. Entonces voy a tener otro punto, 8 tercios en X y 0 en Y. Insisto, no olviden, cuando hablo de corte en eje Y es X el que se hace 0 y cuando hablo de corte en eje X es cuando Y se hace 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tengo ya esos dos puntos. ¿Sí? Vamos a ver así, con un pequeño bosquejo nada más. O sea, ya no quiso hacerse vertical. Vamos a ver cómo puede quedar esto. Entonces tengo 0, 4. Corte con el eje Y, ¿verdad? Vamos a ver corte con el eje X. Tengo 8 tercios. 8 tercios es casi 3. ¿No es cierto? 9 tercios es 3. Es casi 3. Más o menos, digamos que es por aquí. ¿Sí? Y por lo tanto, mi recta, pues, se va a ver más o menos así. Donde tengo, pues, los puntos, ¿no es cierto? Este era P1 y P2. ¿Ok? Y ya sabíamos que iba a salir así por el hecho de que la pendiente era negativa. Recuerden que cuando hablamos de pendiente estamos hablando de cuando tenemos despejado Y. No se equivocarán, por favor, con el otro. El otro es solamente para hallar el corte. La pendiente es cuando tengo despejado Y y ahí encuentro la pendiente, ¿no es cierto? Entonces recuerden, acá está la pendiente es negativa. Tenía que tener pues justamente esa forma. Y bueno, es la misma que tenemos pues, la misma que tenemos acá en GeoGebra. Voy a pasar el 8 tercios nada más a decimales. Para que sepamos qué es lo que me va a salir ahí, 266, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces veamos los puntos. El uno es el 0,4, el otro es el 266,0, sería, ¿no es cierto? Vamos a ver este. Bueno, acá está justamente 266,0, que es este de acá. Y 0,4 es este de acá. Entonces es lo mismo que tenemos de hecho acá, que nos dio haciendo el GeoGebra, pero lo hicimos nosotros a mano. ¿Ok? Es eso de ahí. No hay mucho más que decir. Hemos hallado la pendiente. Ok, ese tipo de información ya no me da más. Acá puedo sacar tablas de valores, etcétera. Eso ya no necesitamos. Si hubiéramos hecho una tabla de valores, pues ya les digo, hubiera sido algo, se vería algo como esto. Que si hubiéramos probado con 0 en X, me hubiera salido 4 en Y. Por algo es el punto 0,4. Y si hubiera probado con 8 tercios, lo cual hubiera sido raro, pero si hubiera probado con 8 tercios, me hubiera salido 0 en Y. Por eso tengo el otro punto que es 8 tercios 0. Esto hubiera sido una tabla de valores, ¿no es cierto? Encontrar esos 8 tercios o haberse nos ocurrido los 8 tercios hubiera sido raro. La única manera de sacar el 8 tercios es despejar primero X, ¿no es cierto? Sí. Vamos a continuar. Entonces, la idea sería graficar. Ya la primera ya la teníamos vista de cómo graficar, pero bueno, de todas formas, pues hagámoslo rápidamente. Entonces, lo que voy a hacer es despejar en ambas Y, ¿no es cierto? Vamos con la ecuación 1.
Ok, esa viene a ser la primera ecuación, ¿verdad? Así de fácil. Vamos con la ecuación 2. Correctísimo. El corte con el eje Y en cada una de ellas, como siempre viene dado por el término independiente, ¿no es cierto? En el primer caso, el término independiente es menos 3. Voy a colocarlo ya como punto, es decir, cuando x vale 0 y vale menos 3. Y en el caso de la segunda ecuación, nuevamente viene dado por el término independiente, es 0,4. Esta ya lo habíamos hecho. Vamos a ver los cortes con el eje X. Para los cortes con el eje X tenemos que en cambio ahora despejar X, ¿verdad? Entonces, en la primera ecuación, bueno, acá podría, si yo deseo simplificar, etcétera, la verdad no hace falta, podríamos incluso dejarlo ahí, porque no vamos a hacer gran cosa con esto de acá. Lo importante es que tenga yo una fórmula, ¿no es cierto? Que vendría a ser esa de ahí. Bueno, entonces si tengo esa fórmula de ahí, cuando y se hace 0, ¿cuánto vale x, no es cierto? Esto me va a dar menos 6 octavos. Correcto, entonces para la ecuación 1 resulta que el corte en x Profe, ahí hay como simplificarle a ¿Perdón? 3/4. Hay como simplificarle ahí a Sí, menos sí, 3/4. realmente como simplificar. Muchas gracias. Sí, simplifiquemos a que se vea mejor. Porque esa va a ser la respuesta que un profesor va a querer. Les van a pedir que esté simplificado, ¿no es cierto? Vamos con el caso de la ecuación 2. Nuevamente habríamos que despejar x, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3x más 2y igual a 8. Me queda que 3x es igual a 8 menos 2y. ¿Ok? Entonces, para sacar el corte con el eje X, ¿qué pasa cuando y vale 0? Cuando y vale 0, X sería igual 8 menos 2 por 0 sobre 3, es decir, 8 tercios, ¿no? Esto ya lo habíamos sacado anteriormente. Entonces, corte con X. Muy bien. Listo, entonces para graficar la primera ecuación, la 1, vamos a utilizar estos dos puntos. Este de acá, ¿cierto? Y este de acá. Los cortes, ¿no es cierto? Corte en Y, corte en X de la primera ecuación. Entonces tengo el punto 0 menos 3 y tengo menos 3 cuartos 0. Bueno, todos sabemos ya cómo graficar, la verdad. Ese debe ser lo que está puesto acá. Vamos a ver. Bueno, claro, me va a salir siempre en... Me va a salir en... ¿Qué les iba a decir? En decimales, ¿no? Pero bueno.
Tengo, a ver, el 1 era 0 menos 3. Este sí sale igualito, 0 menos 3, ¿no es cierto? 0 menos 3 y el otro sería menos 3 cuartos, 0. ¿Ya? Menos 3 cuartos es justamente 0,75, estamos bastante bien. Menos 0,75, 0. Entonces sería gráfica. La otra ya habíamos graficado antes. Lo que nos tocaría es sacar la intersección. Para sacar la intersección hay que resolver las dos ecuaciones simultáneamente. Eso ya lo habíamos hecho también anteriormente, ¿no es cierto? Sí. Para resolver las dos ecuaciones simultáneamente, pues podríamos hacer por un método de igualación, el que a ustedes más les guste. O despejamos una variable en una, reemplazamos en la otra. Eso ya lo vimos la última vez. Bueno, sin repetir la clase, pero hagámoslo rápidamente para que quede constancia de que lo hemos hecho. Entonces, en ambas nosotros ya tenemos despejado, por ejemplo, ya tenemos despejado Y. ¿Sí? Esto es cuando despejamos Y en las dos. ¿Sí? Ahí tenemos despejado Y en ambas. Entonces podemos igualar ambas partes, ¿no es cierto? Me va a quedar menos 3 menos 4x es igual a 4 menos 3x sobre 2. ¿Sí? Listo. Ahora sí, despejemos x, dejemos todo lo que tiene x a la izquierda. Este pasa cambiando el signo, igual a 4, y el menos 3 pasa al otro lado como más 3. Podemos poner en un denominador común todo, hagámosle medios. Hay que multiplicar por 2 tanto arriba como abajo. Esto quiere decir que menos 5x es igual a 7. El 2 que se encuentra aquí dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado. Y por lo tanto x va a ser igual a 14 sobre menos 5. Menos 14 quintos, ¿no? Menos 14 quintos. Vamos a ver cuánto me sale esto. 14 quintos es 2.8, menos 2.8, ¿no? Y para obtener el valor en Y, pues utilizamos cualquiera de las ecuaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, esta. Ok. Y Y sería igual a menos 3 menos 4 que multiplica a los menos 2.8. Entonces, bueno, podríamos haberlo hecho con fracciones, pero bueno, ya hagámoslo directamente así para que tengamos un resultado en decimal para poder comparar con el GeoGebra, nada más para eso, ¿no? Sería por 4, se va a hacer positivo. Ya no quiero escribir mi lápiz. Bueno, sería 11 medios positivo menos 3 va a salir 8.2, ¿no? Por alguna razón yo no me quiere dejar escribir. Es más 8.2, ¿no? A ver, vamos a ver entonces. Me acabo de quedar sin lápiz, no sé qué ocurrió. Vamos a ver qué ocurre acá. ¿Qué ocurría acá en el GeoGebra? No tengo...
Ya, entonces estábamos bien. Esa es justamente las coordenadas del punto. Menos 2.8 y es 8.2. Ya voy a ver por qué es que no está escribiendo mi lápiz. Pero bueno, simplemente se resuelven las dos ecuaciones simultáneamente como lo hemos hecho antes y ya. Entonces el punto sería menos 2.8 en X y 8.2 positivo en Y. Esa es la ecuación que yo tengo ahí. Corte con el eje Y, hacemos que X se haga 0. Lo que tengo ahí es una fórmula para encontrar la Y. Entonces sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 6, lo cual me da menos 6. Esto es corte en Y. Siempre, sin importar que la ecuación sea de primer grado o de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque ahora tengo el 2 acá, ¿no es cierto? El exponente más alto. Simplemente es el término independiente. El término que no tiene ninguna X, este me da el corte con el eje Y fácil. Entonces, aquí sería así. Si hubiera tenido otra ecuación que hubiera sido 2x cuadrado menos 3x más 8, puedo poner acá un Y y sé que el 8 es el corte con el eje Y. Siempre el término independiente es el corte con el eje Y. Ya no hay como olvidarse de eso de ahí jamás, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo podría yo encontrar el corte con el eje X? ¿Quién me podría sugerir eso de ahí? ¿Cómo puedo encontrar el corte con el eje X? Profe, habría que factorizar y hay doble corte, algo así. Va a haber dos cortes. Muchas gracias. Por supuesto, van a haber dos cortes porque es una ecuación de segundo grado. Los cortes con el eje X, repito, son las raíces, son las soluciones de la ecuación. Lo mismo pasó con la recta, ¿eh? Sí, el corte con el eje X es la solución. ¿Cuál es la solución en una recta? Pues despejar X. ¿Cuál es la solución en una ecuación de segundo grado? Pues justamente resolver la ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas recuerden que corte con el eje X es como si yo igualara a 0, como si yo hiciera que Y sea 0, ¿no es cierto? Recuerden, corte en Y, X es 0, corte en X, Y es 0. Entonces, si nos fijamos en la ecuación que tengo acá, si eso le hago 0, me queda x cuadrado menos 2x menos 6 igual a 0. Es decir, y es 0, ¿cierto? Bueno, entonces nuevamente digo, el corte con eje Y, con el eje X, perdón, siempre son las raíces, o sea, las soluciones a la ecuación. En el caso de una ecuación lineal como la que vimos arriba, se trata de despejar X. Eso hacemos nosotros para encontrar la solución a una ecuación lineal, despejamos X. En el caso de una ecuación de segundo grado, nosotros ya sabemos cómo hacer eso. Fórmula general o puede ser factorización. El que más les guste a ustedes. ¿No es cierto? Siempre lo hemos hecho así. No sé si factorizando nos sale de una sola, vamos a ver. Ok, un número positivo y un número negativo que sumado me dé menos 2 y multiplicado me dé menos 6. ¿Saben ustedes si hay algún número así? Parece que no son enteros, ¿no es cierto? No me son de... Parece que no van a ser enteros. La verdad, a mí no se me ocurre. Capaz que hay por ahí. Entonces, hagamos fórmula general. Vamos con la primera raíz. Cuatro más 24 raíz 28. Ok, este es el x sub 1 y el x sub 2 va a ser lo mismo, pero simplemente acá va a ser con negativo, ¿no? Vamos a ver cuánto me sale eso de ahí porque tengo curiosidad de ver a dónde llegamos.
Ok, entonces 28 raíz cuadrada. Tengo más o menos 529. Sí, entonces más 2 voy a tener 729. Y dividido para 2 voy a hacer 364. Y en el otro caso, nuevamente tenemos la raíz. Para ahora es 2 menos esta raíz. Es 2 menos 529. Y dividido para 2. Más o menos es 1,64, 1,65. Negativo. Bueno, esta es fórmula general nada más. Entonces, resolver, para encontrar el corte en X, resolver una ecuación lineal es simplemente despejar X. Y para una ecuación de segundo grado es resolver esa ecuación de segundo grado. Para encontrar cuánto vale X en una ecuación de segundo grado no hay como despejar así nomás, ¿no es cierto? Tenemos que o bien factorizar o necesitaríamos encontrar pues con fórmula general las dos raíces. Entonces tengo dos raíces y por lo tanto cuando yo hablo de una ecuación de segundo grado, ahora estoy hablando de dos cortes. Bueno, vamos a comparar con lo que tengo acá. Dijimos menos 6, ahí está, menos 6 es el corte perfecto. Vamos a ver acá, tengo 1,65, bueno, ahí alguna cosa me he equivocado aquí creo, porque yo creo que saqué negativo. En el GeoGebra está mal puesto el signo, está Está más mal puesto el signo. 2x. Ok. Menos 2x. Tienes razón, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a ver. Acá queda menos 1,65 negativo, que es lo que me salió. Y en el otro tengo 3,65, sí, positivo, que es también lo que me salió, 3,64. Bueno, ok. Entonces, como ustedes ven, corte en eje X quiere decir resolver la ecuación. Listo. Y bueno, hay otra cosa más que podría ser tratar de sacar el vértice. Sacar ese vértice también se puede hacer con fórmula. Eso ya lo podemos ver con más paciencia en la siguiente clase. Pero de todas formas les voy a dar la fórmula porque es una fórmula muy sencilla. Si necesitamos sacar el vértice para acabar de graficar, pues utilizamos simplemente la fórmula menos b sobre 2a. Esto me va a dar el valor en x del vértice. ¿Ok? Entonces, para la ecuación que tengo ahí sería 2 positivo dividido para 2, ¿no? Esa es la coordenada en X de ese vértice. Entonces, justamente es 1. Ahora, si yo tengo que la coordenada de ese vértice, la coordenada en X de ese vértice es 1, ¿cómo podría yo sacar el menos 7, la coordenada en Y? ¿Cómo podríamos sacar la coordenada en Y si yo ya sé que X vale 1? Reemplazando la fórmula, no sé. Claro, por supuesto. Si yo sé cuánto vale X y quiero saber cuánto vale Y, es como una tabla de valores. Simplemente reemplazo en la fórmula y se acaba el lío. Y así, eso es todo, ¿no es cierto? Sí, entonces yo ya sé que X vale 1, ¿cuánto vale Y? En vez de poner X, pongo el 1. Y veo cuánto me sale. 1 cuadrado, ya, menos 8, porque sale menos 2 menos 6, me sale menos 7. Siempre que tengo un valor en X y quiero saber cuánto vale el de Y, pues simplemente reemplazo en ecuación y se acabó el lío, ¿no? Y de ahí me sale pues el 1. El 1 menos 7, que son las coordenadas del vértice. Simplemente es aplicar una fórmula. Y ya tenemos también incluso ese punto de ahí. Entonces esto de cómo graficar la ecuación de segundo grado lo vamos a revisar nuevamente en la próxima clase. Ok, pero